Bueno, pues muy pendientes de Turquía, de los BRICS, de esta reunión que va a tener lugar en poco más de un mes, donde bueno, ya conocemos otro invitado. Y es que, bueno, pues como saben, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha estado de viaje en Mongolia, desafiando precisamente a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, invitando, por cierto, a Mongolia, esta cumbre de los BRICS en Kazán. Y bueno, pues es uno de los temas de la semana, sin duda. Eduardo, te quiero preguntar por esto, esta visita de Putin a Mongolia, si es un mensaje para Occidente, si es un desafío a la Corte Penal Internacional y también, bueno, pues un poco la reacción que hemos visto por parte de la Unión Europea, Ucrania también, que amenazaba a Mongolia, le instaba a detener a Vladimir Putin, que por supuesto pues es algo que no ha sucedido. Eduardo, quiero saber cómo ves esta visita del presidente ruso. Pues has resumido muy bien todas las variables, la verdad. Eh, la visita a Mongolia es la visita a un aliado histórico de Rusia, indiscutiblemente. Es un territorio, pues casi como una república más de lo que fuera la Federación Rusa, de lo que es la Federación Rusa y desde luego de lo que fue la Unión Soviética. Siempre tuvo muchísimos vínculos con Mongolia y consolida esa gran isla central en Eurasia que muchos expertos señalan como clave para dominar el mundo. Necesita del entendimiento con Mongolia también porque Mongolia tiene una multikilométrica frontera con China. Es decir, que realmente la frontera entre Rusia y China es grande, pero si sumamos la de Mongolia ya es infinita, ¿no? Y cualquier tipo de conflicto que pueda haber con China, pues necesita tener a Mongolia de su parte. Hoy por hoy los intereses de China y Rusia confluyen, pero no siempre ha sido así y no necesariamente en un futuro tenga que seguir siéndolo. Respecto a ese mensaje de yo voy donde quiero y no pido permiso a nadie, pues es lógico, no puede ser de otra manera y menos en un dirigente, en el dirigente de Rusia, de un país. O sea, esto de los tiempos del sheriff del pueblo de Estados Unidos al que hay que pedirle permiso para todo se han acabado hace tiempo, no solamente con los BRICS, sino también con la actitud de muchos países. Yo creo que es un mensaje interno y externo de me entiendo con quien quiero, cuando quiero y voy donde quiero y no estoy solo, lo cual solo por eso ya valdría la pena ese viaje para Putin. A mí no se me quita de la memoria el recuerdo de una ocasión, un vídeo que circuló mucho, en el que en un viaje pasado a Mongolia Putin escuchaba el himno ruso y lloraba, se emocionaba, se saltaban las lágrimas, ¿no? Es decir, que hay que tener muy en cuenta que a pesar del perfil de hombre tremendamente racional que se le pueda atribuir a Putin y a su entorno, hay un componente emocional de vínculo de patriotismo que no se puede desestimar a la hora de la toma de decisiones por parte de Rusia. Y eso nos llevaría a entender mensajes psicológicos como a mí no me puedes ganar en Kursk y a mí no me puedes mandar cohetes a Volgogrado, que antes se llamaba Stalingrado. Bueno, pues pendientes de estos mensajes psicológicos del presidente ruso, de estos desafíos del que muchos hablan a la Corte Penal Internacional. Emiliano, quiero saber tu opinión de este viaje y también del simbolismo que tiene, ¿no?, el hecho de que Putin haya visitado Mongolia precisamente en estas fechas. Bueno, yo creo que es una demostración de que como no es miembro de la Corte Penal Internacional ni del Estatuto de Roma, pues que le resulta indiferente lo que diga esa normativa y la orden de detención que hay contra él por el secuestro de múltiples menores ucranianos que se los llevó a Rusia para ser adoctrinados dentro de la cultura rusa, aunque supuestamente los ucranianos también forman parte del mismo pueblo, entre comillas. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que Mongolia tiene un problema, que está entre dos gigantes, Rusia y China, y tiene que relacionarse con ellos. Entonces, me imagino, pero esto es una presunción, que lo que han hecho ha sido Mongolia, que es parte del estatuto y que debería haber dado trámite a esa orden de detención, lo que ha hecho ha sido mirarse el artículo 98 del Estatuto de Roma, que determina que ante determinados supuestos de inmunidad personal o estatal se puede evitar cumplir con la orden. Es decir, que creo que legalmente a nivel internacional, creo que Mongolia, si realmente ha invocado eso en su diplomacia respecto a la Corte Penal Internacional, pues estaría exenta de responsabilidad. Entonces, bueno, pues simplemente porque fijaros que cuando se hizo la reunión de los BRICS en Sudáfrica, ahí Putin no fue,
¿Por qué? Porque Sudáfrica sí que es un país comprometido con los derechos humanos y con evitar delitos de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad. De hecho, recordad también que ha sido Sudáfrica el que ha demandado a Israel, a lo que nos hemos ido sumando todos los demás, tarde, mal y nunca. Entonces, ahí no fue Putin. ¿Por qué? Porque sabía que Sudáfrica sí que podía ejecutar la orden de detención. En cambio, Mongolia, dentro de este marco legal que la habilita el propio Estatuto de Roma, pues me imagino que ha entrado ahí. Y también creo que hay también una intencionalidad, porque Macron estuvo también hace poco en Mongolia y la idea era ofrecerles alternativas energéticas, porque claro, el problema de Mongolia es que tiene una dependencia energética de Rusia brutal. Entonces, en un intento de conseguir esa autonomía o estrategia de seguridad energética, pues me imagino que ante la visita de Macron lo que ha hecho Putin es también reforzar y ofrecerle precio más barato de gas y de petróleo a Mongolia para que pueda desarrollarse económicamente. Entonces, bueno, una muestra más de cómo juega Putin, de va a Corea del Norte, va a Mongolia, a decir a los países que sabe que no van a ejecutar, primero porque algunos no lo son parte del Estatuto de Roma y otros porque directamente se la trae al pairo todo el tema de los tribunales internacionales, como es el caso de Corea del Norte y como es el caso pues también de algún otro país próximo, como es el caso de Irán. Bueno, pues precisamente en este viaje de Putin se ha hablado de acuerdos económicos, de acuerdos comerciales entre ambos países, de una asociación estratégica integral, bueno, recordándonos un poco al viaje a Corea del Norte o también a lo que se espera que se implemente en los próximos meses con Irán. Jesús, te quiero preguntar también por esto, esta visita de Vladimir Putin, y si crees que es un desafío tanto a Occidente como a la Corte Penal Internacional. Es un mensajito. Sí, bueno, me parece que solamente en Occidente pensamos en términos de si un individuo, de si un sujeto tiene miedo o no, o si da cálculos en función de su propio interés personal, cuando en realidad desde otras tesituras e ideologías no occidentales piensan más en términos de largos plazos y también piensan más como estadistas que son. Y en el caso de Vladimir Putin me parece que tiene más que ver con este gran proyecto gigantesco, el proyecto del gasoducto Soyuz-Vostok, Sergio, que es una gran infraestructura que será el reemplazo, será lo que haga que se reemplace a Europa, al colectivo europeo, como clientes principales del consumo del gas ruso por China, en donde Mongolia juega el papel de estado pivote, es decir, tendrá esta función más o menos que tenía Ucrania en las épocas de la Guerra Fría, en donde se construyó gran infraestructura gasística y petrolera y que atraviesa prácticamente su territorio para que desde Siberia y desde otras partes de Rusia pudieran conectar a Europa con gas. Estamos hablando más o menos de que es una extensión del gran gasoducto que se llama Fuerza de Siberia 2 o Fuerza de Siberia, que tiene unos más o menos proyectados para el año 2027, 50,000 millones de metros cúbicos que anualmente irían al mercado chino, en donde decíamos, están China y Rusia en una coyuntura histórica en donde China tiene lo que Rusia necesita, que es dinero, y al revés, Rusia tiene lo que China necesita, que son recursos. ¿Y qué papel juega Mongolia? Bueno, Mongolia es un país atrasado en términos industriales, Mongolia es un país que tiene climas tremendamente adversos, en donde digamos que los hidrocarburos son indispensables por lo menos para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones y también que el gobierno pueda garantizar estabilidad para los suyos. No son muchos habitantes, no pasan de 4 millones a pesar de que territorialmente es extenso y efectivamente se encuentra entre dos gigantes que en este momento hacen que su posición sea la de un estado indispensable, porque pues no solamente recibirá dinero por permitir su territorio para que se le simplifique estos grandes proyectos de infraestructura gasística y también petrolera para China y viceversa, sino que además pues se lleva una tajada, un porcentaje, pero también el derecho a consumo en especie de esos recursos energéticos. Así que me parece que cuando pones en una balanza qué le conviene más a Mongolia, por supuesto que pues a Mongolia así sea parte de 10,000 acuerdos, que por cierto nadie cumple a la hora de la verdad, actúan de forma pragmática. Y recordemos que esto se firmó en 2019, que empezó a construirse en 2020 y que, bueno, tiene una importancia y se ha acelerado más a raíz de que en Europa han decidido darse una bala en el pie, sancionando supuestamente a Rusia, que por cierto me parece que de todas formas en gas natural licuado hay empresas que por más sanciones que le imponen a Rusia le siguen consumiendo gas, pero porque finalmente pues el pragmatismo y la necesidad de funcionar se imponen
Y bueno, pues Estados Unidos ha estado también de alguna manera saboteando a Europa, subordinándola y de alguna manera con el tema del hidrocarburo, al racionarlo, pues hace que los europeos sigan nuevamente buscando forma de garantizar de alguna manera su abastecimiento. Y con esto, por ejemplo, no va a batallar Mongolia, de tal suerte pues que por la gran envergadura de este proyecto y por la posición estratégica, sobre todo de Ulan Bator, me parece que está haciendo lo que tiene que hacer para garantizarse su propia supervivencia a mediano y largo plazo, pero también para que dos gigantes pues sigan manteniendo con solidez el crecimiento económico por parte de Rusia, a pesar de su adversidad en este momento, y también industrial en el caso de China, que lo que más necesita de cualquier parte del mundo, porque los chinos además son bastante pragmáticos, que es el recurso energético, Sergio.